Buenos días. ¿Cuántos han sido bendecidos en esta semana? Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en lo que fue la lectura bíblica, San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12, vamos a leer los versículos 32 y 33. Si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto decía, indicando de qué muerte había de morir. En esta mañana queremos reflexionar en las dos preguntas que tenemos ahorita en la parte superior de la pantalla. ¿Qué es lo que lo atrae a usted? ¿Qué está puesto delante de usted? Y vamos a pensar en estas dos preguntas específicamente en el contexto del sufrimiento. En el contexto del sufrimiento, en el contexto de las heridas, en el contexto del dolor, en el contexto del abuso, en nuestra vida, no la de los demás, en nuestra vida, ¿qué es lo que está puesto delante de usted? ¿Qué es lo que lo atrae a usted? Cuando huele algo, cuando escucha algo, cuando mira algo que le recuerda una herida, que le recuerda un abuso, un sufrimiento, ¿qué es lo que lo atrae a usted? ¿Qué es lo que está puesto delante de usted cuando recuerda lo que sucedió en el pasado? ¿Qué es lo que está puesto delante de usted cuando recuerda lo que pasó hace 10 años? ¿Qué es lo que está puesto delante de usted cuando recuerda experiencias de dolor? ¿Qué es lo que lo atrae a usted? María era una joven que nació en una familia disfuncional. Así que cuando ella tenía 15 años, su vida cambió por completo. Nosotros leíamos que no es lo que entra, lo que contamina. ¿Sí se ve en la pantalla? No sé si alguien... No, creo que es aquí. Voy a pegar alguien de video, creo que es es cuando se envía, está borroso. No las luces. Ajá, es ahí. Bueno. Cualquier problema, sufrimiento, nosotros leíamos, Jesús dijo, no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. Jesús dijo que las cosas que salían eran las que a nosotros nos esclavizaban. Es mi rabia, es mi dolor, es mi amargura, es mi resentimiento, lo que a mí realmente me está contaminando. Jesús no nos conecta negativamente hacia quien nos abusa. Jesús pagó lo que la persona hizo. Jesús tomó nuestra herida para que nosotros lo podamos ver a Él. Y Jesús dijo que de los malos pensamientos, que del corazón del hombre salían los malos pensamientos. Así que en nuestra vida hay muchas marcas, hay recuerdos, y es lo que queremos reflexionar esta mañana. Cuando vemos esas marcas, esas cicatrices de lo que sucedió, ¿qué es lo que nos está atrayendo? ¿Qué es lo que está puesto delante de nosotros? Esos recuerdos, esas marcas activan pensamientos y sabemos que estos pensamientos van a producir respuestas en nosotros. Elena de White dijo que si los pensamientos son malos, ¿cómo iban a ser los sentimientos? Malos. Y ella dijo que los pensamientos y los sentimientos forman el carácter moral del ser humano. Así que queremos ver qué es lo que nos atrae a nosotros en el sufrimiento. ¿Qué es lo que está puesto delante de nosotros
en el sufrimiento, porque si lo que me atrae y lo que está puesto delante de mí en el contexto del sufrimiento es negativo, mis respuestas serán negativas, por lo tanto mi carácter, mis pensamientos y sentimientos combinados no van a glorificar a Dios. María, a los 15 años su vida cambió. Vivía en una familia completamente disfuncional, se cambió a vivir donde estaba su hermana. Su hermana tenía 19 años y su hermana le inicia en una vida de prostitución, enseñándole a venderse, a ser usada como un objeto para tener dinero, para tener lo que ella quería, rebajándose por completo en su vida. Hace unos 2 o 3 años conocimos a María. Los nombres están cambiados por respeto a las personas, pero María tenía un pensamiento negativo en ese momento. Yo tengo que pagar el precio por mi pecado. María tenía años con una depresión muy grande, una depresión muy fuerte, y lo que estaba en el fondo de ella era una culpa tan grande. Ella decía, yo tengo que pagar el precio por mi pecado. Todo esto la llenaba a ella de mucha depresión y mucha tristeza. La vida de María no terminó ahí. Ella continuó creciendo y se casó. Cuando tuvo una niña, a los 5 años, tristemente su hija fue abusada por su propio padre, por el padre de María. Así que cuando esto sucede, ahora María, que luchaba con depresión y pensamientos negativos como yo tengo que pagar el precio por lo que yo he hecho, ahora ve cómo su propio padre abusa a su hija. Y también ahora tiene ella pensamientos como yo soy mala, yo soy la que la tenía que proteger, le está pasando a mi hija algo porque es mi culpa. Y cuando ella piensa en esto, ella se siente sucia, ella se siente impura, y esto la llena ya de mucha culpabilidad. Así que tenemos la vida de ella, y cuando ella tiene recuerdos, queremos pensar qué es lo que está puesto delante de ella cuando recuerda esto. ¿Qué es lo que la está trayendo a ella? A nosotros se nos ha hecho ver que solamente algo nos puede atraer, que solamente una cosa es la que podemos ver. Pero en esta mañana queremos ver que Jesús dijo, si yo fuese levantado de la tierra, que dijo él, a todos atraería a mí mismo. Y él lo dijo como una afirmación. No puede haber persona que al mirar la cruz, Cristo siendo levantado de la tierra, porque el siguiente versículo dice que él hablaba de qué. Estaba hablando acerca de la muerte, que él iba a morir. No puede haber persona que al ver la cruz no pueda ser atraído. Nos podemos resistir, podemos dejar de mirar la cruz, con nuestra voluntad podemos resistirnos, pero toda persona tiene un impulso a ser atraído. Después, bueno, vamos a ponerle lo mismo. Ella también tenía pensamientos, no soy lo suficientemente buena porque Dios, soy impotente. Ella también había experimentado abuso sexual en su vida, y cuando ella tenía esa vida llena de prostitución, ella fue abusada sexual. Luego viene su padre y abusa de su niña, y hace unos pocos meses María, la depresión, la culpa y la rabia hacia su padre los había vencido hace un año. Era feliz, no más depresión, no más culpa, había perdonado a su padre. Pero Satanás sabe en qué nos puede tentar a nosotros una y otra vez. Así que la primera hija de María, ella no vivía con el padre biológico de ella. Así que la hija de María tiene un padrastro. Y hace unos meses María llevó a su hija a la consulta porque iba muy mal en la escuela, estaba a punto de perder el año, una niña de 14, 15 años, pero la niña en la consulta salió que el padrastro, que ahora es el esposo de María,
le hizo proposiciones de que se acostara con ella. No pasó nada, pero sí la amenazaba y la intimidaba. Así que ahora otra vez María tenía que enfrentar una situación donde veía que su propia hija estaba siendo acosada por su pareja. María decía, ¿pero por qué? ¿Por qué si ya superé lo de mi padre? ¿Por qué si ya superé mi pasado? ¿Por qué si superé lo que me hicieron? ¿Por qué ahora la persona que yo amo, la persona que me ha tratado bien, le quiere hacer esto a mi hija? Y ahora tenía pensamientos, tengo que intentar más fuerte. No hay remedio, no hay esperanza. Y esto la lleva a una vida completa de desesperanza. La pregunta es, ¿qué es lo que está puesto delante de María cuando mira su sufrimiento? ¿Qué es lo que atrae a María cuando nuevamente hay un estímulo, cuando nuevamente hay un recuerdo que abre todo su pasado? Y la pregunta más importante para nosotros, cuando usted recuerda, cuando usted le toca el tema, Jesús, ¿cuál fue el tema que le tocó a la mujer samaritana? El capítulo 19 del Deseo de todas las gentes dice que Jesús tocó el tema que esta mujer quería evitar, que Jesús estaba leyendo las páginas secretas de su vida, que Jesús estaba tocando el tema que más le causaba dolor a la mujer samaritana. Lo hermoso es que cuando Jesús toca nuestro sufrimiento, Él lo hace con sus heridas. Por eso Él tiene el poder de hablarnos a nuestro sufrimiento. Así que la pregunta es igual para nosotros. ¿Vamos a evadir nuestro sufrimiento? En Mateo 16, cuando Jesús les dijo por primera vez, y lo mismo dice Marcos 8, la primera vez, Marcos 8, 31 y 32, que Jesús le dice la primera vez a los discípulos, Marcos 8 dice que les habló abiertamente, claramente, de que el Hijo del Hombre tenía que ser rechazado, tenía que padecer, morir y resucitar al tercer día. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Señor, ten compasión de ti. Señor, no nos hables de ese tema. ¿Para qué nos hablas del sufrimiento? Nosotros queremos saber del reino, pero no nos toques ese tema. La segunda vez, Mateo, Marcos y Juan registran 3 ocasiones en que Jesús habló abiertamente. El libro de Lucas registra 6, tiene 3 más. Pero en todas estas ocasiones, ellos les daba miedo, les daba temor, no querían tocar el tema, querían evadir el tema del sufrimiento, e inmediatamente después de esto, para proteger y evadir ese tema, estaban peleando quién iba a ser el mayor. Inmediatamente vean los contextos. Y la pregunta es para nosotros. Cuando Dios quiere sanar nuestro sufrimiento, cuando Él quiere tocar esos temas para darnos el agua de la vida, para sanar por completo y que dejemos de ser esclavos de las cosas que salen y nos están contaminando, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Qué era lo que estaba puesto delante de los discípulos cuando Jesús tocaba el sufrimiento? ¿Qué era lo que atraía a los discípulos en el sufrimiento? Su respuesta nos dice que no era Jesús. Jesús ahora quería tocar el tema del sufrimiento y que ellos tuviesen puestos delante de ellos un concepto, algo completamente diferente. Pero ellos tenían una mentira. Y para ellos sufrimiento era algo completamente opuesto. María tenía muchas marcas. Y cuando uno tiene una herida, muchos en los brazos, los niños cuando se caen, se abren, ¿verdad? Sale sangre. Y después les queda, ¿cómo le llamamos a las marcas que quedan? Cicatrices. Y esas marcas, cuando las vemos, ¿qué es lo que nos recuerdan? Que ahí ya hubo una herida. Afortunadamente, una cicatriz es una herida que ha sido vencida. Una cicatriz es la señal de un dolor, de una herida que quedó completamente cerrada, que quedó sanada. Pero Isaías 1, 5 y 6 dice que hay heridas que están como no están cerradas, no están cicatrizadas todavía, están podridas, están hinchadas. Así que queremos, para entender un poquito el tema esta mañana, que necesitamos saber qué es una marca. Y esta palabra se usa dentro de muchos contextos.
Una marca significa identificar, significa identidad. Cuando alguien pone una marca, también una marca significa territorio, significa pertenencia, significa poner límites. Una marca es una señal de recuerdo, delimitar, definir. Y en esta mañana queremos estudiar qué está puesto delante de nosotros cuando vemos esas marcas. ¿Qué es lo que nos está trayendo cuando vemos esas marcas? Otras definiciones es, una marca es dejar una señal como indicativo de ¿qué? De un suceso importante. Una marca es la señal también que permite identificar algo o distinguir algo. Es la señal que queda por contacto o por presión. Es la señal que queda debido a un golpe o una herida. También una marca es el nombre comercial o producto reconocido por la ley y que solamente puede usar el fabricante que lo registró. Una marca también significa territorio o distrito. Y por último, una señal que marca un límite. Hay marcas. Y esas marcas son recuerdos. Esas marcas son memoriales. Esas marcas dicen que sucedió un evento importante y en el contexto del sufrimiento que en su vida, ¿cuál es el evento importante que ve usted? ¿Qué es lo que está puesto delante de usted? Creemos que solamente hay una cosa: lo que me hicieron, el dolor que yo pasé, lo negativo de mi vida, el abusador que se aprovechó de mí, o qué más puede haber delante del sufrimiento. Definamos lo que es sufrimiento, lo que es una marca en dos palabras. Hoy hay tantas marcas que a la gente le gusta ponerse una marca y no se da cuenta que eso es su identidad, esa es su pertenencia. Definamos que toda marca refleja identidad. ¿A quién pertenezco? ¿Qué soy yo? Una marca también podemos entenderla así como cuando marcaban, le ponían ese hierro caliente a los animales para decir: esas son mis vacas, nadie se las lleva, esas son mías, me pertenecen. Una marca significa, entonces definamos las dos palabras: identidad y ¿qué más? Y pertenencia. Y por eso cuando hay sufrimiento, ¿qué es lo que está puesto delante de usted? Eso le va a decir a quién le pertenece y con qué usted se identifica. ¿Cuál es su identidad y a quién pertenece usted? Cuando en el sufrimiento hay algo que lo atrae a usted, esa es su identidad y esa va a ser su ¿qué? Su pertenencia. Así que hay marcas de dolor, donde nosotros vemos sufrimiento, donde nosotros vemos mentira, donde nosotros vemos pecado y donde nosotros dejamos muerte. Elena de White dice en el Deseo a todas las gentes que Satanás es la raíz del pecado. Y se nos dice que ¿quién es el autor y el originador del sufrimiento? Satanás. Así que todo sufrimiento, toda mentira, todo pecado, la muerte, ¿es marca de quién? Es marca de Satanás. Y por eso cuando el hombre peca, cuando el hombre es herido, cuando el hombre es abusado, cuando alguien peca contra nosotros, o cuando nosotros nos dañamos a nosotros mismos hiriendo a los demás, la marca de quién estamos teniendo nosotros, la marca de Satanás. Y por eso en esa marca de sufrimiento, en esa marca de pecado, llegan las mentiras que son la identidad y la pertenencia de Satanás. Eres mío, ahora estás solo y abandonado. Eres mío, ya no vales nada. Eres mío y me perteneces, por eso no puedes ser perdonado, por eso no puedes ser aceptado. Y nosotros se nos ha dado el libre albedrío, donde nosotros podemos decidir que en el sufrimiento, ¿qué es lo que va a estar puesto delante de nosotros? ¿Qué es lo que nos va a traer en el sufrimiento? Y todas estas marcas de Satanás tienen un resultado. Y el resultado es la esclavitud. Y nosotros tenemos que aprender que hay una respuesta y una esperanza ante esa marca de pecado, ante esa marca de sufrimiento. Y la esperanza es Jesús.
Él dijo, si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cuando usted ve su herida, ¿se siente atraído por Jesús? ¿O tiene la identidad, la pertenencia, que son la marca de Satanás? ¿Queremos permitirle a Dios que nos dé la libertad? Vamos a ver qué es lo que tuvo que hacer el cielo para tener una respuesta ante todo esto. Culpa, soledad, vacío, cualquiera de estas cosas son la marca de Satanás. Cuando yo tengo rabia, esa es la marca del enemigo, porque he creído la mentira y porque en mi herida me atrae su identidad, me atrae su pertenencia, me atrae el originador del dolor y del pecado. ¿Qué es lo que ve usted en su marca? ¿Qué es lo que lo está trayendo usted en su marca? ¿Ve la marca y ve el abusador? ¿Ve la marca y ve lo que le hicieron? ¿O ve la marca y ve las heridas de Jesús? ¿Qué es lo que ve usted? Así que la marca de Satanás trajo sufrimientos, trajo pecado, toda herida, todo dolor. Satanás es el padre de las mentiras, Satanás es el originador del pecado, del sufrimiento. Así que toda marca donde hay sufrimiento y pecado, nosotros engañados creemos que lo único que podemos ver es el dolor, quién nos abusó y qué significa la marca, identidad y pertenencia. No nos damos cuenta que de esa manera cambia toda nuestra identidad. Por eso Proverbios 23:7, como dice, como el hombre piensa en su corazón, es él. Yo soy lo que está puesto delante de mí en la vida. Yo soy lo que a mí me está atrayendo en la vida. Eso es lo que yo soy. Eso es lo que veo, eso es lo que pienso y eso es lo que yo soy. Entonces definamos cuál es el problema. El problema es que en el sufrimiento, que en la herida, que en el dolor, que en el abuso, que en el rechazo, que en el engaño, que en la traición, que en el abandono, que en la soledad, que en nuestros errores más grandes que hemos cometido, nosotros en estos eventos seguimos viendo al abuso y seguimos viendo al abusador. María veía ahora a su hija y al ver a su hija veía a su padre que había abusado de su hija. María veía a su hija sufriendo y en ese sufrimiento veía ahora a su esposo, al que ella amaba, haciéndole propuestas indecorosas a su hija. María veía a su hija y en ese sufrimiento María seguía viendo a esa persona que la abusó a ella y se ve a sí misma en ese pasado como una mujer andando fuera de la voluntad de Dios en el área de la pureza sexual. Eso es lo que Satanás quiere que vea María. En su sufrimiento, todo lo que recuerda, abre un evento de su pasado, que ella vea al abusador y que ella vea el abuso, que ella vea las marcas de Satanás, que ella se identifique y quede conectada con el abuso, que ella se identifique y quede conectada nuevamente con quien la abusó, y por eso llegan todo tipo de mentiras cuando nosotros en el sufrimiento lo que está puesto delante de nosotros es el abuso del abusador. Cuando en el sufrimiento lo que me sigue atrayendo negativamente es el abuso del abusador, ahí entra Satanás, el padre de las mentiras, para decirme no vales, no puedes ser perdonado, estás solo, no puedes ser el mismo por lo que te sucedió, no hay respuesta, nunca vas a poder ser igual, no hay solución, no hay esperanza. ¿Dónde comienza el problema? El problema comienza en qué es lo que está puesto delante de nosotros cuando vemos el sufrimiento. ¿Qué es lo que nos está trayendo cuando vemos el sufrimiento? Si negativamente es el abuso y el abusador, Satanás, entonces sabemos que todo lo que sucede nosotros vamos a pensar y llegan mentiras a nuestra vida. Y esas mentiras tienen frutos negativos. Esas mentiras son las que producen rabia para protegerme. Son las que me doy por vencido y entonces producen depresión. Son las que me dicen, ten miedo, estás inseguro y entonces están produciendo ansiedad en nuestras vidas. Si yo quiero cambiar esa identidad negativa, si yo quiero quitar la ansiedad, quitar la depresión, quitar la rabia,
¿Qué es lo que tengo que hacer? Permitir que el Señor quite mis mentiras. Pero para que yo permita que el Señor quite mis mentiras, estas mentiras llegan porque los sufrimientos en las heridas, cuando están esos recuerdos, yo sigo conectado ¿con quién? Con el abuso y con el abusador. Y por eso mi rabia es una respuesta fisiológica, es una respuesta emocional, es una respuesta de pensamientos que es química, es hormonal, es emocional, que me dice que estoy conectado todavía ¿con quién? Con el abuso del abusador. La depresión me dice que estoy todavía conectado con el abuso del abusador. ¿Cómo Jesús puede darnos libertad? Y cómo Jesús declaró que si Él fuese levantado, a todos atraería. ¿Se siente usted atraído en el sufrimiento por la historia de Jesús? ¿O seguimos viendo delante de nosotros, está puesto delante de nosotros y nos está trayendo todo lo negativo, que es la marca de Satanás en la vida de uno? Y por eso hay frutos de pecados, sentimientos, conductas, respuestas negativas. Todas las tentaciones que Jesús recibió comenzaban: si eres ¿qué? El Hijo de Dios. Un ataque directamente a su identidad. Porque lo que está puesto delante de mí en el sufrimiento es lo que me dice quién soy. Es lo que me dice cuál es mi identidad. Es lo que me dice a quién pertenezco yo. ¿Ok? Lo que me atrae a mí en el sufrimiento, y si me atrae todavía negativamente, y cuando yo recuerdo esa herida, cuando yo recuerdo ese abuso, veo todavía al abuso del abusador, estoy conectado negativamente y por eso van a venir frutos negativos. ¿A quién ve usted en la herida? Sí. Todas las tentaciones de Jesús le decían: evita el dolor. Señor, ten compasión de ti. Si eres el Hijo de Dios, haz un milagro y bájate de la cruz. Profetízanos quién es el que te golpeó. Y Herodes le dijo: haz un milagro y te voy a dejar libre. A otros salvaste, a otros salvó y ¿qué? Y no se puede salvar a sí mismo. Si confía en Dios, si es el Hijo de Dios, que lo libre Dios. Toda mentira es un ataque directa a nuestra identidad. Y toda mentira es lo que Satanás me pone para que yo evada y yo me proteja del dolor. También, como decía, para proteger, de toda mentira era: protégete a ti mismo. El que quiere evadir el dolor y el que se quiere proteger a sí mismo se está convirtiendo en el centro. Cree que él puede, cree que él es amor, cree que él se puede solucionar a sí mismo y no permite que solamente el Cordero inmolado de Dios es el único que puede ser el que sane nuestras heridas. Evade el dolor, protégete a ti mismo, o también muestra quién eres. Mi pasado está en el pasado, no tengo ninguna necesidad. Prueba quién eres. Y también las tentaciones de Satanás hacia Jesús eran: prueba que eres el Hijo de Dios. Pero Jesús vino como el Mesías sufriente. Y Satanás quería que Él se mostrara en su divinidad, en su poder, para que no estuviese en nuestro lugar y Jesús no pudiera vencer entonces con la fuerza de su Padre, sino que se probase quién era Él, mostrara su poder para protegerse a sí mismo. Eso es egocentrismo. Jesús nunca cayó en estas tres mentiras. Evade el dolor, protégete a ti mismo, pruebas quién eres, y luego lo vemos en el Getsemaní, y lo tientan: no bebas la copa de la ira. Un poco antes, en lo que fue la lectura bíblica en San Juan 12, cuando Jesús dijo: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. ¿Y qué dijo Jesús? Mas para esta hora he venido. Jesús fue honesto con lo que sentía, fue honesto con lo que pensaba, y se entregó completo a su Padre. Y continuó: no bebas la copa de la ira de Dios. No te identifiques con la marca del pecado y sufrimiento. El sufrimiento y el pecado es la marca de Satanás. Pero Jesús tenía que venir a quitarle a él sus derechos. Jesús tenía que venir a quitarle a Satanás los derechos de que en el sufrimiento y el pecado yo quede conectado negativamente con la rabia, que es la identidad de Satanás, con el rencor, identidad de Satanás, con amargura, identidad de Satanás, con mentiras, identidad de Satanás. Y Jesús tenía que venir y luchar en nuestro mismo lugar, ponerse en nuestros zapatos,
para dar una respuesta, para traernos en el sufrimiento a sí mismo. La Biblia dice en Isaías 63:9, de acuerdo a la versión moderna como está citada en el Espíritu de Profecía en el conflicto de los siglos, en todas nuestras aflicciones Él fue afligido. No hay herida, no hay sufrimiento que usted pueda ver o tener en su vida que Jesús no haya experimentado. En todas nuestras aflicciones Él fue afligido, despreciado, desechado, experimentado en quebranto, menospreciado, no estimado. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús tenía que venir a esta tierra y entrar en nuestro sufrimiento, tomar nuestra historia de sufrimiento, para que en mi sufrimiento yo lo pueda ver a Él. ¿Qué es lo que está puesto delante de usted cuando recuerda el sufrimiento suyo? ¿Qué es lo que lo está atrayendo a usted? Jesús dijo, si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraería a mí mismo. El deseo a todas las gentes, en la página 16, párrafo 3, dice, Cristo fue tratado. Es en el trato donde nosotros sufrimos. Es en el trato donde llega la traición. Es en el trato donde hay abandono. Es en el trato donde hay infidelidad. Es en el trato donde se da el abuso. Es en el trato donde se da abuso físico, emocional, sexual, todo tipo de abusos en el trato. Cristo fue ¿qué? Tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. ¿Qué es lo que está puesto delante de usted en su trato? ¿Qué es lo que lo atrae a usted en el trato que usted ha recibido? ¿Ve al Cordero de Dios o ve al abuso al abusador? ¿Ve la verdad de Dios o ve la mentira de Satanás? ¿Reacciona con la marca de pertenencia de Satanás, con rabia, amargura y dolor? ¿O recibe los frutos del Espíritu de amor, perdón, tolerancia y paz en su vida? ¿Qué es lo que está puesto delante de usted? Jesús tuvo que venir a esta tierra, tomar nuestro sufrimiento para identificarse con la marca del sufrimiento. Y ahora en mi sufrimiento no solamente voy a ver a Satanás, yo puedo ver a Cristo Jesús. La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. ¿Quién merecía morir en la cruz? El pecador, todos, usted y yo, porque la Biblia dice que no hay justo ni un uno, que aquel que dice que no peca, ¿qué es? Es mentiroso, es mentiroso. ¿Quién merecía morir en la cruz? Nosotros merecemos morir en la cruz. La historia de Jesús hasta la muerte en la cruz es su historia y es mi historia. Y la historia de sufrimientos de Jesús es tu historia y es mi historia, para que usted y yo podamos ver a Jesús en nuestra misma historia de sufrimiento. ¿Qué es lo que lo atrae a usted? ¿Qué es lo que está puesto delante de usted? Jesús tenía que venir porque sabía que en ese sufrimiento yo veo la identidad del enemigo, viene la respuesta del enemigo, vienen las mentiras del enemigo. Pero Él viene y toma esa marca de sufrimiento, y en sus manos, en sus pies, en su costado, en su cabeza, con la corona de espinas, Él es marcado en mi historia, para que yo lo pueda ver hoy en día, en todo sufrimiento que yo pueda tener. ¿Qué es lo que lo está atrayendo a usted? Hebreos 2, 10, 17, 18, 4 y 15 dice que era preciso, era necesario que Jesús fuese en todo semejante a ¿quién? A sus hermanos, para venir a ser fiel, misericordioso sumo sacerdote, para expiar los pecados del pueblo. Y lo dice Hebreos 2:18, por cuanto Él mismo padeció, sufrió siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que
uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que en la marca de Satanás, Jesús viene y entra en mi sufrimiento para que yo lo pueda ver a Él, para que el que esté puesto delante de mí en mi sufrimiento sea Él, para que el que me atraiga a mí sea Él, y para que yo no reciba las mentiras, para que yo no reciba los pensamientos negativos, para que yo lo vea a Él, que solo Él es la verdad. Y si yo veo a Él en mi sufrimiento, Él es la verdad, y toda mentira negativa, todo pensamiento negativo, toda creencia negativa se desvanece a la luz de Cristo Jesús en mi sufrimiento, que Él es la verdad. Yo valgo, yo puedo ser aceptado. Yo puedo recibir su pureza, yo puedo recibir su paz, yo puedo recibir su justicia. Él fue tratado como yo merecía para que yo pueda ser tratado como Él merece. Él toma mi historia para que yo pueda recibir su historia. Así que Jesús fue tratado como nosotros merecemos a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Y Jesús paga no solamente la marca del sufrimiento, sino que Jesús es tentado con toda mentira, con todo pensamiento negativo, y Él es la verdad. Él venció como escrito está. Él llevó todo pensamiento cautivo a la obediencia a su Padre para poder socorrer a todos los que son tentados. Jesús entra en mi sufrimiento. Jesús entra en mi historia venciendo toda mentira. Pero la historia no termina ahí. Isaías 53:5 dice que iba a ser herido por nuestras transgresiones, iba a ser molido por las iniquidades, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. En un solo versículo nosotros encontramos esta palabra que se repite mucho. Nuestras. Él tomó mi historia, su historia, para que usted y yo podamos recibir la historia de Jesús. Jesús, en Isaías 53 hay 13 referencias, como Él tenía que pagar el castigo de mi pecado para que yo pueda recibir ¿qué? Su paz. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesús pagó mi pecado, se hizo mi pecado para que yo pueda recibir su justicia. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo Jesús se hace mi pecado y toma mi pecado para que yo reciba su justicia. Cristo Jesús toma mi maldición, se hace maldición para que yo reciba su bendición. Y Cristo Jesús, según Isaías 53:5, toma mi pecado para que yo toma mi pecado y el castigo mi pecado para que yo pueda recibir ¿qué? Su paz. Y 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por las heridas del cual habéis sido sanados. Cristo Jesús entra en mi sufrimiento. Cristo Jesús es tentado en todo y vence con la verdad para socorrerme cuando yo soy tentado. Cristo Jesús pagó mi castigo para que yo reciba su paz. Tomó mi maldición para que yo reciba su bendición. Se hizo pecado para que yo reciba su justicia. Sus heridas son las que a mí me sanan. ¿Qué es lo que lo está atrayendo a usted en su sufrimiento? ¿La marca del pecado? ¿La marca del sufrimiento de Satanás? ¿La identidad negativa? ¿O es Cristo Jesús levantado para que tú y yo podamos esta mañana ser atraídos a Él? Para que nuestra historia de abuso, de traición, de rechazo, de infidelidad, de engaño, de abuso físico, abuso emocional, abuso mental, sexual, yo pueda ver ya no más al abuso al abusador, sino que ahora puedo ver a quién. A Cristo Jesús en mi vida, que tomó mi mismo sufrimiento, fue tentado con las mentiras y hoy puede socorrerme cuando soy tentado para que yo reciba su justicia, su paz, su bendición y su vida en mí, obrando a través de mí.
La cita continúa diciendo en el deseado de todas las gentes: fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Así que ahora vemos a Jesús pagando el precio del pecado. Entra en mi sufrimiento para poder quitar las mentiras. Entra en mis errores. Entra en lo que yo he hecho que Satanás me dice que no puedo ser perdonado. Entra en lo que pasó hace tiempo en mi vida que yo creo que no puedo volver a ser el mismo, que ya no puedo ser usado por el Señor. Jesús entra en mi historia para que yo pueda recibir su historia. Recibió mi trato para que yo reciba el trato de Él. Fue condenado por mis pecados, en los cuales no participó, para que yo reciba su justicia, en la cual no he participado. ¿Qué es lo que lo atrae a usted? Esta historia la estudiaremos por toda la eternidad. Esta historia es el misterio, la revelación de su amor. ¿Qué es lo que lo atrae a usted? ¿La herida? ¿El dolor que lo conecta al abuso del abusador? ¿O la herida de Jesús, que es su propia herida, la tuya y la mía, para que nuestra herida lo podamos ver a quién? Lo podamos ver a Él. La cita termina diciendo: Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Jesús pagando el precio del pecado, pagando la muerte, entra en mi historia de sufrimiento para que yo reciba su verdad. Entra en mi historia de sufrimiento para que yo reciba la paz, porque Él pagó mi castigo. Su bendición, porque Él pagó mi maldición. Su justicia, porque Él pagó y se hizo mis pecados. ¿Qué es lo que lo atrae a usted en su historia de sufrimiento? Jesús recibió mi trato. Así que si tú has sido abusado físicamente, Jesús recibió tu abuso físico. Si tú has recibido traición y te han sido infiel, Jesús fue traicionado. Judas y sus discípulos le fueron infiel. Si a ti te han avergonzado y humillado, te han deshonrado, Cristo Jesús recibió tu trato, tu deshonra, tu vergüenza, tu humillación, para que tú y yo podamos recibir ¿qué? El trato que Él merece. La única condición es verlo a Él. ¿Qué es lo que está puesto delante de ti en tu sufrimiento? ¿Qué es lo que tú ves cuando algo recuerda la historia de tu pasado? ¿O estamos todavía engañados como la mujer samaritana que nadie podía abrir su historia? Cuando Jesús abre tu historia, cuando Jesús te toca el tema de lo que no te gusta hablar, es porque Él va a sanar, es porque Él va a dar libertad, es porque Él entra en tu historia para que tú puedas ser atraído por Él. Tomó mi sufrimiento para que yo pueda recibir su sanidad. Fue tentado en todo para que yo pueda recibir su verdad. Recibió mi condenación, tu condenación, para que nosotros podamos recibir su justicia. Se hizo pecado, tomó nuestro pecado para que nosotros podamos ser hechos justicia de Dios en Él. Pagó nuestra muerte para que nosotros podamos recibir su vida. Pero ¿saben dónde podemos ver solamente este mensaje? En el sufrimiento. Si yo niego mi sufrimiento, ¿el sufrimiento de quién estoy negando? De Cristo. Porque mi historia de sufrimiento es su historia, para que yo pueda recibir la historia de victoria de Cristo Jesús en mi vida. Así que vemos a Jesús pagando la marca del sufrimiento, donde Satanás vino y puso sufrimiento y puso pecado y dijo: son míos, me pertenecen, por eso pongo mis mentiras y por eso todo fruto negativo que tienen ellos es la falsa identidad que dice que me pertenecen. Es mi carácter de rabia, es mi carácter de rencor, es mi carácter de amargura. Pero Jesús viene y paga esta marca de sufrimiento, de mentira, de pecado y muerte, para que nosotros
podamos entender que podemos ser atraídos por lo que Él hizo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Jesús recibió mis heridas para que yo lo pueda ver a Él. ¿Dónde? En mi herida, en mi mismo abuso físico, emocional, sexual, cualquier tipo de abuso, yo puedo ver a Cristo Jesús en mi vida, porque Él tomó mi historia y puedo dejarme ser atraído por Él. Puedo dejar que Él sea puesto delante de mí en el sufrimiento, para que yo reciba su verdad, para que yo reciba su victoria. Jesús recibió mis heridas para que yo lo pueda ver a Él en mi herida. Cuando veo a Jesús en mi herida, yo lo veo a Él, que es la verdad. Yo veo a mi sanador herido. Y si yo recibo su verdad en mi sufrimiento, viéndolo a Él, yo puedo recibir su sanidad. Yo ahora puedo tener los frutos de justicia, porque Él se ha enraizado en mi vida. Ahora estoy arraigado en Cristo Jesús, y esas raíces van a producir frutos de justicia en cada uno de nosotros. Así que el problema de Satanás y su engaño es que en mis sufrimientos y en mis heridas yo veo al abuso, yo veo al abusador. Todavía cuando recuerdo y veo cierta cosa, sigo viendo a mi padre haciendo algo, sigo viendo a mi madre, sigo viendo a esa persona cercana que me traicionó, y por eso recibo todas las mentiras de Satanás de que no valgo, de que soy el mismo, de que no hay esperanza. Y Él me da esa falsa identidad porque estoy recibiendo la marca de esclavitud del enemigo. Pero Cristo Jesús tuvo que venir a esta tierra y tuvo que entrar en tu sufrimiento, en mi sufrimiento, con todas estas experiencias, para que en mi herida yo pueda ver ahora la herida de Jesús, para que en mi herida yo pueda conectarme no con el abuso del abusador, sino con Cristo Jesús, y de esta manera yo pueda recibir su verdad, sus bendiciones, su paz, sus promesas, y sobre todo la verdadera identidad que Él tiene para mí como hijo de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el sufrimiento, 3 veces habló el Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, en el río Jordán. Y luego en la transfiguración: este es mi Hijo amado, a Él oír. Y en San Juan 12, en lo que fue nuestra lectura bíblica, Jesús dijo: Padre, que glorifica a tu Hijo. Y se oyó la voz del cielo que decía: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. En el contexto del sufrimiento, el Padre tuvo que hablar y decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y lo mismo Él hace con nosotros para darnos la verdadera identidad. Hemos sufrido, hay pecado, hay sufrimiento, hay dolor, hay malos frutos. Cristo Jesús entra en nuestra historia para que nosotros podamos recibir la verdadera identidad como hijos de Dios, que le pertenecemos ¿a quién? A Él. Y ahora Jesús dijo, se puso la marca del sufrimiento, dice: me pertenecen, son míos, yo los compré, yo los hice, yo los redimí. Vale, no están solos, no están abandonados, pueden ser perdonados, pueden cambiar poniendo su verdad. Y si tú y yo queremos creer esa verdad hoy en día, Él nos da la capacidad de perdonar, Él nos da la capacidad de amar, de tener paz, tolerancia, mansedumbre, paciencia, porque necesitamos verlo a Él en nuestra historia. ¿Quiere usted dejarse ser atraído por Él? ¿O quiere seguir viendo en su historia el abuso al abusador? Él tomó mis sufrimientos. Cuando yo veo abuso físico, Él tomó mi abuso físico, para que ya no vea a mi padre quien abusó, sino que vea a quién, a Cristo Jesús, que recibió el mismo abuso. Ya no veo las mentiras de mi padre, no valgo, no sirvo. Ahora puedo ver la verdad de Jesús, que soy acepto en el amado, que tengo su presencia, que puedo recibir su aceptación. Ya no viene la rabia, porque cuando yo recibo la verdad, ahora va a haber frutos de justicia, va a haber perdón. Yo quiero ser atraído por Jesús, pero nosotros hemos negado la historia de sufrimiento de Jesús y nos hemos perdido lo más hermoso de verlo en nuestra historia, para que nos dé sanidad y nos dé libertad a cada uno de nosotros. Aquí está la cita completa. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Si a usted no lo atrae esto, ¿qué más nos puede atraer? ¿Qué más? Fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia en la cual no habíamos participado. ¿Qué lo trae a usted cuando ve sus errores? ¿Usted mismo?
el que lo hizo caer? ¿O puede ver a Jesús que tomó su maldición para darle bendición? ¿Puede ver a Jesús que pagó ese castigo para que usted reciba paz? ¿O nos seguimos viendo a nosotros mismos como abusadores? ¿O sigo viendo al que me abusó? Hermanos, si esta cita de la inspiración, que resume el plan de la salvación, no nos atrae, no nos pone a Jesús delante del sufrimiento, ¿qué más queremos nosotros? Dios dio todo el cielo, envió a su Hijo. Romanos 8 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Si Él ya lo dio todo. Pero nosotros queremos milagros, nosotros queremos que resuciten muertos, pero no queremos a Jesús como el Mesías sufriente. En mi herida yo le digo, quítalo, cuando Jesús lo que quiere es entrar en mi herida para darme sanidad y libertad. ¿Qué es lo que lo está trayendo usted? Para mí, el resumen de todo esto es Gálatas 6:17. De aquí en adelante nadie me cause molestias. Eso es libertad. Eso es sanidad. Nadie me puede decir algo y yo me voy a molestar. Nadie me puede dañar y yo voy a terminar mal. Nada de esto puede suceder. Y lo dijo porque, y esa tiene que ser su experiencia y la mía, porque yo llevo en mi cuerpo las cicatrices, sus versiones van a decir las marcas, las señales. Aquí se usa la palabra en griego estigma, porque se traduce con esas tres palabras en diferentes versiones. Yo llevo en mi cuerpo las cicatrices, las señales, las marcas de Cristo Jesús. ¿De quién son las heridas que usted ve en su vida? ¿De quién? ¿Son las suyas o son las de Jesús? ¿De quién son las heridas del abuso físico que usted ha pasado? ¿Son las suyas o son las de Jesús? ¿Qué marca y qué cicatriz está viendo? ¿De quién es la herida, la traición, el abandono y el rechazo que usted tiene? ¿Se ve a usted mismo o ve a Jesús siendo dejado solo y abandonado y traicionado por amor a nosotros para que hoy usted y yo podamos ser atraídos por Él? ¿Qué quiere ver usted? Pero tenemos que reconocer que Satanás nos ha engañado. Tenemos que reconocer que cuando vemos el pasado todavía veo a la persona que me hizo daño. Tenemos que reconocer que cuando vemos el pasado todavía viene ese dolor. Y vienen las mentiras y vienen los frutos negativos. Pero Cristo Jesús, la Biblia dice, nosotros lo amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Él es el que nos está buscando. Él es el que nos amó. Él es el que se puso la marca de tu sufrimiento para que cuando tú fueras marcado por Satanás, Satanás no te diga me perteneces, eres mío, sino que ahora Jesús dice, yo tomé esa marca para que Él me pueda ver a mí. Yo tomé esa marca para que Él se identifique conmigo, porque Él me pertenece a mí. Pero tú y yo tenemos que tomar la decisión. ¿Qué es lo que nos está atrayendo en el sufrimiento? ¿Qué es lo que está puesto delante de nosotros en el sufrimiento? Pablo dijo, mis heridas, lo que yo tengo aquí en mi cuerpo no es mi herida, esa es la cicatriz de Jesús, es la cicatriz de victoria. Y por eso cuando Jesús viene a tocar tus heridas, Él lo hace con las heridas. ¿Qué tipo de heridas representan las que Jesús tenía en sus manos y en sus pies? ¿Quién merecía esas heridas? Tú y yo. Y por eso cuando Él viene y toca con sus heridas, tus heridas, tú ves tu historia reflejada en Él como una historia de victoria. Tú ves tu historia reflejada en Él como una historia que puede recibir paz, bendición, en el contexto del sufrimiento, porque Dios no quita el sufrimiento, Él entra en el sufrimiento. Quitar el sufrimiento de nuestra vida es quitarlo a Él. Pero ¿quién quiere ver ya a ese Jesús, a ese Mesías sufriente, con las marcas que va a mantener por toda la eternidad, porque son la manifestación de su gloria y de su mayor honor? Pero nosotros queremos borrar esa historia de la Biblia. Queremos ver a Jesús que sí resucita, que sanó esto, que sanó lo otro, para que mi sufrimiento me dé una falsa vía de escape. Él es la respuesta. Él es el que entra y consuela. Corintios dice que Cristo Jesús, entre más abundan nuestras aflicciones, ¿qué dice? Más abunda Él, más abunda nuestra consolación. Es en el sufrimiento donde Él se puede identificar más contigo, donde hay más cosas en común, pero es donde menos nosotros hoy en día lo queremos ver a Él. Jesús vino a esta tierra. La marca de Satanás era esclavitud.
Pero la marca de Jesús es que Él se tuvo que hacer siervo, tomando tu sufrimiento y mi sufrimiento. Se hizo siervo, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Lo que Satanás convirtió en una marca de esclavitud, Jesús tuvo que entrar haciéndose siervo para que tú y yo podamos ser libres. ¿Qué es lo que nos está trayendo nuestro sufrimiento? ¿Vemos a Jesús? ¿Vemos a Jesús? ¿Qué es lo que queremos ver? La historia no termina aquí, porque todavía hay mucho más amor de Dios. ¿Por qué puedo yo ver a Jesús en mi herida y recibir su verdad y justicia? Ya hemos comprendido parte de la respuesta. Yo puedo ver a Jesús en mi herida porque Él entró en mi herida, porque Él tomó mi herida. Puedo recibir su verdad porque Él venció mis mentiras y mis malos pensamientos para socorrerme a mí cuando yo soy tentado. Puedo recibir su justicia porque Él se hizo mi maldición y mi pecado, tomó el castigo que yo merecía para que yo pueda recibir paz, bendición y la justicia de Cristo Jesús. Pero hay algo más que yo quiero que veamos en esta mañana que nos atrae a Jesús. Hay una cita, voy a compartir 6 citas del Espíritu de Profecía, pero una, cuando yo la leí, no la entiendo, pero es muy hermosa y espero que pueda tener en usted el mismo efecto. Número 1, Jesús es el Cordero Inmolado antes de la fundación del mundo. Patriarcas y Profetas, página 44, párrafo 1, miren lo que dice. Hablando del gran conflicto. Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador. ¿Qué hizo Cristo? Intercedió. Mientras la hueste celestial esperaba los resultados con tan intenso interés que la palabra no puede expresarlo, mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación, el consejo de paz. El hombre había pecado, pero Cristo Jesús, ¿qué hizo? Intercedió. El plan de la salvación había sido concebido antes de la creación del mundo, pues Cristo es el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo, Apocalipsis 13:8. Y yo no entiendo esto. Sin embargo, fue una lucha, aún para el mismo Rey del Universo, entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Fue una lucha para Dios el Padre, entregar a Jesús a que viniese a sufrir, a que viniese a ser tentado en todo y a que viniese a morir por nosotros. ¿Entiende usted el gran amor de Dios o no? ¿Quiere ser atraído por Él o no? Adán pecó porque prefirió a Eva en el lugar de Dios. ¿Y quién era Eva? Carne de su carne, hueso de sus huesos. Eva era su otro yo, dice la inspiración. Eva era la más cercana a Él. Era Eva lo más íntimo que Él tenía. Y el Padre también luchó para dar lo más íntimo que Él tenía. Luchó para darnos lo que era uno con Él. ¿Puede usted entender el amor de Dios? Donde Adán pecó y no quiso entregar lo que era lo más precioso para Él, Dios luchó y decidió darnos a lo más precioso para Él, que es Cristo Jesús. ¿Puede entender su amor? Aún para el Rey del Universo, entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable, ¿qué fue? Fue una lucha. Página 32 del Deseado a todas las gentes, párrafo 4. Sin embargo, a ese mundo donde Satanás pretendía dominar, permitió Dios. Ya vimos que aún para el mismo Rey del Universo fue una lucha. Dios permitió que bajase su Hijo como niño impotente, sujeto a la debilidad humana. Lo dejó arrostrar los peligros de la vida en común con toda alma humana, pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana. ¿Y qué dice? Aún a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Quiere usted ser atraído en su sufrimiento por Cristo? ¿O quiere seguir teniendo la marca de Satanás?
quiere seguir viendo el abuso del abusador. El Padre luchó por enviar a su Hijo, el Rey del Universo, aún a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. Jesús tenía que entrar en tu sufrimiento y en mi sufrimiento. ¿Dónde nos sienta Satanás? ¿Cuando todo va bien? ¿Cuándo tentó a Jesús? En el desierto, en la debilidad física, en la soledad, en la lucha espiritual, en la cruz, en el Getsemaní. Es en el sufrimiento donde Él nos sienta. Y es en el sufrimiento donde Jesús tenía que entrar para darte a ti y a mí la victoria ante la tentación. Historia de la Redención, página 43, párrafo 1. El cielo se llenó de pesar cuando todos se dieron cuenta de que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios se llenaría de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte, y que no había escape para el ofensor. Toda la familia de Adán debía morir. Contemplé al amante Jesús y percibí una expresión ¿de qué? De simpatía y pesar en su rostro. Pronto lo vi aproximarse al extraordinario y brillante resplandor que rodea al Altísimo. Mi ángel acompañante dijo: está en íntima comunión con su Padre. La ansiedad de los ángeles parecía ser muy intensa mientras Jesús estaba en comunión con Dios. 3 veces lo encerró el glorioso resplandor que rodea al Padre, y cuando salió la tercera vez se lo pudo ver. Su rostro estaba calmado, libre de perplejidad y duda, y resplandecía con una bondad y una amabilidad que las palabras no pueden expresar. Jesús intercedió por nosotros. Jesús se ofreció a nuestro favor. Fue una lucha para el Rey del Universo de entregar a su Hijo aún bajo el riesgo de pérdida y separación eterna. Pero Cristo Jesús, desde antes de la fundación del mundo, simpatizó con tu historia y simpatizó con nuestra historia. Cristo Jesús te vio a ti y me vio a mí para poder tomar esa decisión. Ese es el amor de Dios. Página 43, párrafo 2 de Historia de la Redención. Entonces informó, el siguiente párrafo de la cita anterior, a la hueste angélica que se había encontrado una vía de escape para el hombre perdido. Les dijo que había suplicado, ¿había qué? Suplicado a su Padre, y que había ofrecido su vida en rescate para que la sentencia de muerte recayera sobre él, para que por su intermedio el hombre pudiera encontrar perdón, para que por los méritos de su sangre y como resultado de su obediencia a la ley de Dios, el hombre pudiera gozar del favor del Señor, volver al hermoso jardín y comer del fruto del árbol de la vida. Jesús intercedió con súplicas ante su Padre en ese consejo de paz que duró tiempo. Te dio a ti y me dio a mí, para que nosotros podamos ser libres y hoy lo podamos ver a quién, a Él. El Hijo de Dios, el glorioso soberano del cielo, se llenó de compasión por la raza caída. Una infinita misericordia conmovió su corazón al evocar las desgracias de un mundo perdido. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo únicamente existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solamente uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios. ¿Y qué dice, hermano? Que iba a separar al Padre y su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar
la raza caída. Iba la carga de vergüenza y culpa, iba ¿qué? A separar al Padre de su Hijo. Los que eran uno por la eternidad, por amor a usted y a mí, se iban a separar. ¿Quiere ser atraído por Dios? ¿Sí? ¿En los milagros o en su historia de sufrimiento? Fue una lucha para el mismo Rey del Universo. Aún a riesgo de sufrir derrota y pérdida eterna, entregó a su Hijo. Jesús expresó con simpatía, suplicó ante su Padre, y esa culpa y vergüenza que él iba a cargar y a pagar iban a separar al Padre del Hijo. Cristo Jesús lo vio a usted y a mí antes de la fundación del mundo, en el sufrimiento, para que usted y yo hoy, cuando lo sufrimos, lo podamos ver a quién, lo podamos ver a Él. A ver si entendemos esta cita, para digamos concluir. Jesús está en el huerto del Getsemaní y decía a todas las gentes, página 642. 3 veces repitió esta oración. ¿Cuál oración? Padre, si es posible que pase esta copa sin que yo la beba, pero hágase ¿qué? Hágase tu voluntad. 3 veces repite esta oración. 3 veces rehuyó su humanidad el último y culminante sacrificio. Pero ahora surge delante del Redentor del mundo la historia de la familia humana. A ver si entendemos. Jesús está sudando grandes gotas de sangre. La Biblia dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse ¿cómo? En gran manera. Y Jesús mismo dijo, mi alma está abrumada, mi alma está cargada de tristeza, ¿hasta el punto de qué? Hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús está luchando por entregar su voluntad a su Padre. Jesús está cargando la copa de Dios. Cuando más adelante Pedro viene y saca la espada, dice que Jesús le dijo, la copa que mi Padre me ha dado, ¿no la de beber? Y la inspiración dice que Jesús comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera porque estaba cargando, se le puso en ese momento la copa de la ira de Dios, llena de culpa, llena de vergüenza. ¿Qué cargó Él? Nuestras enfermedades, nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestras iniquidades. Y está Jesús luchando con la copa de sufrimiento, de pecado, de vergüenza, de culpa. Está luchando por cargarla y entregar su voluntad a su Padre. Y Satanás atacándolo, dice la inspiración, el deseo a todas las gentes, diciéndole, si tú llevas esta copa, quedarás identificado con Satanás. Le dijo, nunca más vas a volver a ser uno con tu Padre. Vas a quedar identificado con el reino de las tinieblas. Satanás estaba tentando a Jesús a mirar al abuso del abusador, pero Jesús a quien vio. La historia de la raza humana pasó delante de Jesús. Así como yo hoy veo, Jesús tuvo que entrar en la historia de sufrimiento para que no vea el abuso del abusador, sino que lo vea a Él. En la historia de Jesús, donde luchaba con esa copa de la ira, con sufrimiento, vergüenza, pecado, maldad, enfermedades, Jesús te vio a ti y me vio a mí, porque nosotros somos el gozo puesto delante de Él. Por eso hoy tú y yo lo podemos ver a Él. Jesús, cuando Satanás lo tentaba a ver el abuso del abusador, la inspiración dice que Satanás le dijo, tu discípulo el más que se cree más valioso, te va a negar. Judas, el más inteligente, lo estoy parafraseando, te va a traicionar. La nación a la cual tú viniste a salvar, te ha rechazado. Y lo dice, Cristo Jesús aborrecía este pensamiento, que la raza, que el mundo al que Él había venido a salvar, se uniese a las maquinaciones de Satanás. ¿A qué lo estaba tentando el enemigo? A que Jesús diese al abuso del abusador, a que Jesús dijese me voy, pero Jesús te vio a ti y me vio a mí. Pero ahora surge delante del Redentor del mundo tu historia y mi historia.
Ve que tú y yo, déjame lo vuelvo a parafrasear, voy a personalizar esto. Ve que tú y yo, transgresores de la ley, estábamos abandonados a nosotros mismos. Ve que tú y yo tendríamos que perecer. Ve que tú y yo éramos impotentes. Ve el poder del pecado que hay sobre ti y sobre mí. Ve tus ayes y tus lamentos y los míos, que estamos condenados. Ahora todo esto surge delante de ¿quién? Delante de Jesús. En su sufrimiento te vio a ti, me vio a mí, para que tú y yo nuestro sufrimiento lo podamos ver a ¿quién? Lo podamos ver a Él. Contempla la suerte que te tocaría a ti y a mí. Y ahora su decisión queda hecha. ¿A quién vio Jesús para tomar su decisión? Te vio a ti y a mí en el sufrimiento, para que tú y yo en nuestro sufrimiento lo podamos ver a Él y tomemos nuestra decisión de ser atraídos por Él. Que Él sea nuestro gozo puesto delante de nosotros. Salvará al hombre, te salvará a ti y a mí, sea cual fuera el costo. Acepta su bautismo ¿de qué? De sangre, a fin de que por Él los millones, a fin de que por Él tú y yo que perecemos podamos obtener vida eterna. Dejó los atrios celestiales donde todo es pureza, felicidad y gloria, para salvar a la oveja perdida. Para salvarte a ti y a mí, al mundo que cayó por la transgresión. No se apartará de su misión, hará propiciación por una raza que quiso pecar. Wow. Su oración expresa ahora solamente su misión. Si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y por si tenemos dudas, si nos vio a ti y a mí, Dios envió un ángel. Ninguna vía de escape había para el Hijo de Dios en esta terrible crisis, cuando ¿qué? Todo estaba en juego. Cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del doliente, los cielos se abrieron. Una luz resplandeció de en medio de la tempestuosa oscuridad de esa hora crítica, y el poderoso ángel que está en la presencia de Dios, ocupando el lugar del cual cayó Satanás, vino al lado de Cristo. No vino para quitar de su mano la copa, sino para ¿qué? Fortalecerlo a fin de que pudiera beberla, asegurando, aquí vino el ángel, asegurarle del amor de su Padre. Vino para dar poder al suplicante divino humano. Pero ¿qué más hizo el ángel? Le mostró los cielos abiertos y le habló de ¿qué? Le habló de ti y le habló de mí. Le habló de las almas que se salvarían como resultado de los sufrimientos. Jesús cae, el ángel viene, el ángel le habla del amor de su Padre, y el ángel abre el cielo y muestra tu historia y mi historia, y Jesús te ve a ti y a mí. Le aseguró que el Padre es mayor y más poderoso que Satanás, que su muerte ocasionaría la derrota completa de Satanás y que el reino de este mundo sería dado a los santos del Altísimo. Le dijo que vería ¿qué? El trabajo de su alma, Isaías 53, y quedaría satisfecho, porque vería una multitud de seres humanos salvados, eternamente salvos. ¿Puede usted ahora entender qué significa Isaías 53 cuando dice que vamos todos a leerlo, vamos a Isaías 53. Isaías 53, versículo 11, del trabajo de su alma verá, y será ¿qué? Y será saciado. Le dijo que vería el trabajo de su alma y quedaría ¿qué? Satisfecho. ¿Cuál es el trabajo de su alma? ¿Qué vio Jesús? ¿Qué vio Jesús en ese momento? Que iba a ver el trabajo de su sufrimiento, el fruto de su sufrimiento, y quedó satisfecho. ¿A quién vio Jesús? Lo vio a usted, hermano, y lo vio a mí. En su sufrimiento, en su lucha, sudando grandes gotas de sangre. Cuando Satanás quería que quedara conectado por el reino del enemigo para siempre, Jesús lo vio a usted y a mí. No vio al abusador. Nos vio a nosotros como el gozo puesto delante de Él, como
esa plenitud iba a quedar saciado, porque él iba a ver el fruto de su sufrimiento. Así que Isaías 53 es muy claro, que Jesús tomó mi historia y me vio a mí para que yo pueda recibir su historia, y en mi historia de sufrimiento yo lo pueda ver a quién, yo lo puedo ver a él. Satanás lo tentaba ver el abuso del abusador, pero Jesús lo vio a usted y a mí y vio a su Padre en el sufrimiento. ¿Podemos vencer, hermanos? ¿Tenemos esperanza? ¿O quiere seguir recordando el abuso del abusador? ¿O quiere ver a Jesús, quiere ver al Padre, a Jesús en su sufrimiento? Porque Él lo vio a usted y a su Padre en el sufrimiento. ¿Cuál va a ser su decisión? Hebreos 12:2 dice: por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza. Lo mismo que dice Isaías 53:10: del trabajo de su alma verá y será saciado. ¿Tienen? ¿Cuál fue el gozo puesto delante de Él? ¿O usted? Fui yo. Fue la victoria. Fue la seguridad de todo el universo para que ya no más exista el pecado. Jesús lo vio a usted y me vio a mí en su sufrimiento, para que nuestro sufrimiento nosotros lo veamos a Él. No sé si entendemos esto. El enemigo me pone sufrimiento para que yo vea a Satanás, para que yo vea al abusador, para que yo vea el abuso, para que yo me crea todas las mentiras, para que vengan frutos, sentimientos, comportamientos negativos en mi vida. Pero Jesús entra en mi sufrimiento, y en esa historia de sufrimiento y lucha, Él me ve a mí, para que yo lo pueda ver a Él. Si yo fuese levantado de la tierra, que dijo Jesús, a todos atraería a mis mismos. Jesús en sus sufrimientos y heridas te vio a ti y me vio a mí, para que tú y yo en nuestros sufrimientos y heridas lo podamos ver a Él. Yo no sé si entiende. Si yo puedo ver a Jesús, ¿cuántos de ustedes quieren ver a Jesús? ¿Cuántos quieren que Dios les hable? ¿Saben dónde lo va a hacer? En el sufrimiento. Queremos recibir visiones. Queremos recibir cosas, tener experiencias sobrenaturales donde Dios nos habla. Y no nos damos cuenta que ahí donde Satanás ha puesto su marca, Jesús hizo siervo para que yo pueda ser libre. Ahí es donde lo vamos a ver. Bueno, ¿qué pasó con María? María seguía conectada con el abuso del abusador. Y si veo el abuso del abusador, ¿qué van a llegar? Las mentiras. Y luego llegan frutos malos. Así que si yo quiero quitar la depresión, la culpa y la vergüenza, tengo que dejar de creer esas mentiras. ¿Pero por qué creo las mentiras? Porque sigo viendo el abuso del abusador. Pero cuando Cristo Jesús viene, y María ahora ya no ve el abuso del abusador, sino ve las heridas de Jesús, y en esas heridas, y ve a Jesús en su historia de prostitución, en su historia de abuso sexual ante ella, en su historia cuando el padre abusa a su hija, en su historia cuando ahora el padrastro quiere abusar a la hija. Ahora ella ya no ve las mentiras, ahora ella ¿qué ve? La verdad. Ya no ve que no puede pagar el precio de su pecado. Ahora ella ve que Jesús pagó el precio de los pecados de ella. Ya no ve que ella es mala, sucia o impura, sino que ella puede recibir la justicia de Jesús, la limpieza de Jesús, la pureza de Jesús. María ya no va a ver que ella no es lo suficientemente buena. ¿Por qué? No se va a sentir impotente. Ahora María va a ver que ella es buena en Cristo, que puede recibir la justicia de Jesús, que Jesús es la respuesta entrando en su sufrimiento y que todo lo puede en Cristo que la fortalece. María ya no va a ver que tiene que intentar más fuerte, que no hay remedio y que no hay esperanza. María va a ver ahora que si hay esperanza y que si hay solución. María ya no va a tener depresión, culpa, rabia y desesperanza. María va a tener pureza, sanidad y libertad, perdón y esperanza. Antes de venirme para acá hablaba con María. Y gloria a Dios que comenzaba a tener esperanza en la última crisis que ella estaba teniendo. Porque Dios ya le había dado 3 victorias antes.
Y lo único que ahora tenía que hacer ella es ver a Jesús en su historia de sufrimiento cuando alguien quiso dañar a su hija. Ver a Dios entregando a Cristo Jesús, el Dios todopoderoso, que podía hacer todo para librar a su hijo del sufrimiento, permitió que Jesús sufriera por ti y por mí. Así que, ¿a quién ve usted en su herida? ¿Cuál es el gozo puesto delante de usted? El gozo puesto delante de Jesús fue usted y fue mi persona. El trabajo de su alma por el cual él quedó saciado fue usted, fue mi persona, fuiste tú y fui yo. ¿Qué es lo que queremos ver nosotros? Okay. Quisiera terminar leyendo lo que fue la lectura bíblica. San Juan, capítulo 12, versículos 32 y 33. Si yo fuese levantado, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué lo atrae usted hoy? ¿El abuso del abusador? Lo atrae negativamente y por eso hay mentiras y hay rabia, rencor, tristeza, amargura. ¿O lo trae usted Jesús en su historia de abuso? Jesús en su historia de traición, Jesús en su historia de engaño, Jesús en su historia de abandono y soledad. Ahora lo trae Él para que usted reciba su verdad y reciba su libertad. El gozo puesto delante de Jesús fuiste tú y yo, para que el gozo puesto delante de nosotros y lo que nos atraiga en el sufrimiento sea Jesús. No hay más. Yo los invito a que ustedes lean este versículo y le pidan al Señor que lo quieren ver a Él en su sufrimiento. Satanás dijo, la marca, pecado y sufrimiento. Jesús dijo, vamos a quitar los derechos de esta marca. Y vino a esta tierra, tomó tu marca de pecado, mi marca de sufrimiento, para que nuestra marca lo podamos ver a Él. Cuando estaba en Estados Unidos, había una familia que su hijo le dio leucemia. Y este niño iba a entrar por un proceso de quimioterapia, así que iba a comenzar a perder su cabello. Papá y mamá decidieron hacer algo muy interesante. Papá y mamá se fueron al peluquero con los estilistas y se raparon. Papá y mamá. Antes de que este niño pasara por sufrimiento, antes de que este niño se burlaran de él por perder su cabello, antes de que este niño le pusieran apodos en la escuela, antes de que este niño lo miraran feo, este niño vio a su papá y a su mamá sin cabello, rapados. Cuando el niño comenzó a recibir burlas, cuando el niño comenzó a ser menospreciado y a ser rechazado, ¿cuál era el gozo puesto delante del niño? ¿Qué era lo que atraía al niño? ¿Sus amigos? ¿La maldad? ¿La enfermedad? ¿O sus padres? Lo mismo hizo Jesús por nosotros. Antes de que tú y yo recibiéramos la marca de sufrimiento y de pecado, Jesús se la puso en la cruz y desde la fundación del mundo, para que cuando tú recibas esa marca, tú lo puedas ver a Él. Él es el gran centro, Él es la fuente, Él influye, Él atrae, pero es con su amor y con su verdad. Mi oración para ustedes en esta mañana es que podamos ver a Jesús en nuestra historia, que podamos ser libres, porque Él en su sufrimiento lo vio a usted y me vio a mí. Que Dios los bendiga. Los invito a ponernos de rodillas para terminar con una oración. Yo quisiera pedir si hay dos voluntarios que quisieran venir a orar. Y vamos a pedirle a Dios que esa es nuestra gran necesidad, ser libres, ¿ok? No más abuso abusador, ya pasó la hermana. Ok, paso. Vamos a hacer dos oraciones y voy a terminar con otra oración. Yo le digo que cada quien pueda hacer esta oración personal. Oremos. Maravilloso Padre, que mora en las alturas de los cielos, en el lugar santísimo, haciendo la última obra de intercesión por la raza humana. Gracias, estamos en este momento agradeciéndote, Padre Santo,
por la oportunidad que nos has dado de estar en esta congregación, en esta hora que tú nos has permitido vivir a entender estas cosas maravillosas por las cuales hemos sufrido. Gracias, Señor, porque solamente tú eres el médico sanador de todos nuestros sufrimientos. Estamos agradecidos, Señor, porque tenemos muchas cosas por las cuales hemos cargado la cruz del dolor durante tantos años. Pero en esta hora, Señor, damos las gracias, Padre amado, porque tú tienes una solución para todo. Tú eres el Todopoderoso, Señor, y debemos confiar siempre en que tú estás a nuestro lado para ayudarnos a sanar todas nuestras heridas, a hacernos libres de las artimañas de Satanás. Gracias, Padre Santo, por todos los hermanos que hemos podido participar en esta hora. Gracias, Señor, por el instrumento que tú has usado para darnos sabiduría de lo alto. Acompáñanos, Señor, llénanos del gozo de tu salvación, llénanos del gozo, Señor, de ser libres en tu palabra y en tu amor. Todo lo agradecemos, todo lo suplicamos por los méritos y por la sangre preciosa que derramó el Señor en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Amantísimo Padre nuestro que estás hoy en los cielos, allí mirando cada acto que se realiza en la tierra. Te damos gracias hoy especialmente porque nos has hecho ver el gran sufrimiento que se ha vivido en la tierra a través de tu Hijo amado. Gracias porque Él no escatimó lo más mínimo para venir a ver nuestro sufrimiento, calzarse en el zapato que nosotros debíamos llevar. Gracias porque Él ha visto nuestro corazón y se ha propuesto a que ese sufrimiento que nosotros debíamos llevar, Él lo cargó. Gracias porque hoy nos haces ver que mirándote a ti podemos tener la paz y el gozo. Pero gracias porque cuando yo miro a Cristo a través de mi sufrimiento puedo tener ese gozo y esa paz. Te doy gracias, Padre nuestro, porque has tenido esa oportunidad de darnos a nosotros también la oportunidad de vivir en Cristo Jesús hoy y poder conocer el sufrimiento que Él vivió. El sufrimiento que tú tuviste al ver a tu divino Hijo también sufriendo por nosotros. Te damos gracias por esos latigazos que Él sufrió para redimirnos a nosotros. Esa sangre, esa cruz que Él cargó, Padre, no hemos podido entender este sufrimiento, Señor, que fue todo por el amor que tenía para nosotros, para rescatarnos de allí, de la inmundicia, del hueco, del abismo en que Satanás siempre ha querido tenernos. Padre, hoy te agradecemos por todo ello. Te pedimos una bendición muy especial para cada uno de los oradores que han venido a este congreso. Gracias porque los has traído en tu divino espíritu y te pedimos que por favor los sigas transportando a donde quieras que tú quieras que ellos vayan. Por favor, limpia el corazón de cada uno. Y un día, como le dijiste a Moisés y le dijiste a Jeremías, no van a hablar ustedes, sino voy a hablar yo a través de ustedes. Gracias porque los has usado. Purifica sus labios, purifica su lengua, purifica su corazón y permite que sigan siendo tus instrumentos para reavivar a un mundo que hoy está creciendo en la maldad de Satanás. Amén. Te damos gracias hoy por seguirnos bendiciendo y que todo esto que hemos recibido acá en este sitio no se vaya por las aguas que lleva el río, sino que quede grabado en nuestros corazones como tesoros para vida eterna. Te damos gracias por ellos, por bendecirnos a cada uno de nosotros que hemos venido y gracias por volver a regresarnos al hogar. Amén. En el santo nombre de nuestro amante Redentor Jesús lo clamamos todo. Amén. Querido Dios, muchas gracias porque aún antes de que nosotros fuésemos marcados con pecado y sufrimiento, en el cielo tú nos viste a nosotros. Jesús suplicó e intercedió a nuestro favor. Él nos vio
tomó la decisión. Y porque cuando estuvo en el Getsemaní, con tristeza hasta la muerte, con angustia, en agonía, sudando grandes gotas de sangre, Él pudo ver a cada uno de los que estamos aquí presentes. Nos vio siendo abusados, nos vio siendo rechazados, nos vio siendo traicionados, nos vio siendo dejados solos y abandonados, nos vio siendo tentados y sin poder, y tomó la decisión. Al ver el trabajo de su sufrimiento, tuvo complacencia. Al ser puesto el gozo delante de Él, sufrió la cruz y menospreció la vergüenza para traernos a Él el día de hoy, para que nosotros, en nuestro sufrimiento que estamos viviendo, en esa historia de abusos y sufrimientos del pasado, hoy, de ahora en adelante, lo podamos ver a Él, podamos recibir su verdad y podamos recibir su victoria. Gracias, porque cuando Él luchaba, cuando Él sufría, tú le hiciste ver nuestra historia. Tú enviaste un ángel para que Él nos viera, se sintiera feliz y gozoso de lo que estaba haciendo, para que hoy nosotros podamos experimentar gozo y victoria en nuestro sufrimiento. En el nombre de Jesús te lo agradecemos todo. Amén.